Muchas gracias por estar ahí. Abordamos la segunda parte de la crisis del antiguo régimen. La España reaccionaria y la España progresista se unen contra el invasor francés. Los segundos sacan adelante la Constitución de Cádiz, que termina con el antiguo régimen y favorece la soberanía de los hermanos americanos. Asistimos después a golpes y contragolpes entre liberales y absolutistas. Retomamos en esta segunda parte la línea de tiempo de la crisis del antiguo régimen. Como recordarán, en nuestra anterior explicación habíamos señalado que Carlos IV en Bayona había cedido los derechos del trono español a Napoleón Bonaparte, que a su vez se los había trasladado a su hermano José Bonaparte, convertido en rey legítimo de España. Pero a partir de un levantamiento de resistencia el 2 de mayo de 1808 en Madrid, se genera un movimiento que da lugar a la Guerra de la Independencia. Este es el conflicto que vamos a analizar, así como las Cortes y la Constitución de Cádiz, la independencia de las colonias americanas, el pronunciamiento de Riego, el trienio liberal y la vuelta otra vez al absolutismo por la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. Guerra de la Independencia y consolidación de las dos Españas. Stanley Payne, el profesor de Historia de la Universidad de Columbia, en su obra España, una historia única, considera que la llegada a nuestro país de la Revolución Francesa en su versión más moderada, por la vía de la invasión militar y la subsiguiente Guerra de Independencia, dio lugar a una gran mitología. El país generó el mito del sacrificio patriótico plasmado en la gran resistencia nacional y el del guerrillero como representante del pueblo tradicional y patriota. Los españoles que recurrían a la violencia no eran monstruos sádicos, sino que solían ser héroes que combatían con su coraje y una tenacidad inusuales, dispuestos a sacrificarse para conservar su independencia y su estilo de vida. La realidad, añade Payne, fue que la Guerra de la Independencia fue mucho más compleja. Generó dos nuevos términos políticos y militares que España proporcionó al mundo contemporáneo: guerrilla y liberal. Con ella se iniciaron las dos Españas de la época contemporánea, una católica y tradicionalista, la otra liberal y anticlerical, que en el curso del siglo XIX pasarían a caracterizar dos grupos opuestos, el de los católicos conservadores y el de los radicales sociopolíticos de signo anticatólico. Mientras tanto, la independencia de los virreinatos americanos no fue el producto del enfrentamiento con la metrópoli como en el caso de los Estados Unidos, sino fruto del desmoronamiento del sistema español que les llevó a proclamar su autogobierno. Vamos a iniciar una breve crónica de la Guerra de la Independencia y lo vamos a hacer de la mano de Vicente Palacio Atar, un maestro de historiadores. Según nos explica, la Guerra de la Independencia se debe, por una parte, a la iniciativa de Napoleón y, por la contraria, a la voluntad española de resistir. Tengan en cuenta que Napoleón en Europa no estaba acostumbrado a esto. Es decir, cuando su ejército derrotaba a prusianos, austriacos, italianos y sus estamentos políticos, sus reyes se rendían, el pueblo se sometía a los nuevos invasores. En España no fue así. Palacio Atar habla de dos razones de Napoleón para querer invadir España. Por una parte está la estratégica, afianzar el bloqueo continental contra Gran Bretaña, pero había otra política subjetiva. Era eliminar a los Borbones supervivientes en el trono de España para que su sombra
no se proyectara sobre la legitimidad de la dinastía napoleónica en Francia. El propio Napoleón, en sus memorias, que escribió cuando estuvo ya preso antes de morir en la isla de Santa Helena, reconoce su horror. El desprecio que sentía por la corte bufa de Carlos IV y Godoy le hacía extender su desprecio a todo el pueblo español, que, en su opinión, era una chusma de aldeanos dirigida por una chusma de curas. El problema para Napoleón fue que esa chusma iletrada católica fue capaz de levantarse y que la minoría ilustrada, que una parte se plegó y se convirtió en afrancesada, otra asumió la dirección de la resistencia. La represión del 2 de mayo en Madrid fue la señal para una insurrección general. Ante el vacío de poder surgen las juntas provinciales. El 25 de mayo de 1808, la Junta de Asturias, que declara la guerra a Francia y envía emisarios a Inglaterra, entre ellos el conde de Toreno, José María Queipo de Llano, que es un liberal moderado. Y el 6 de junio de 1808, la Junta de Sevilla hace lo mismo. La guerra de la independencia, desde el principio, no le fue bien a Napoleón. En el periodo entre junio y octubre de 1808 vemos que el ejército francés tenía 92.000 hombres repartidos por España en 4 cuerpos de ejército. Y el ejército español, aunque era superior en número, 101.000 y pico hombres, tenía 14.000 de ellos al mando del marqués de la Romana, que estaban en Holanda a las órdenes francesas por los tratados interiores, y que también por el tratado de Fontainebleau había otros cuerpos de ejército ocupando Portugal a las órdenes del general francés Junot. Es decir, que en España quedaban 85.000 hombres repartidos por todo el territorio y solo había 2 puntos posibles de concentración alejados de las zonas de ocupación francesa, una Andalucía y otra Galicia. Hubo un hecho importante. El general Dupont, que estaba en el centro de España, avanzó hacia Cádiz sin cubrir su retaguardia y fue derrotado por el ejército español al mando del general Castaño en Bailén. Esto sucedió el 19 de julio de 1808. Esta derrota tuvo grandes consecuencias. Por una parte, el ejército francés sufrió numerosas bajas, pero además es que era su primera derrota en Europa. Ante este acontecimiento, Austria, que se había rendido, decide preparar una nueva coalición. Inglaterra firma una alianza con España y Rusia, que había firmado con Francia el Tratado de Tilsit, lo rompe y comienza a comerciar con Inglaterra. Todos los planes franceses se trastocan. Los franceses se repliegan al Ebro y las tropas del marqués de la Romana, que estaban en Holanda, como les había dicho, regresan a España. Veamos ahora operaciones navales, guerrilla y contragolpes. La guerra en el mar. La superioridad naval inglesa y española en el área peninsular contribuyó eficazmente a restablecer el equilibrio de fuerza. Esta guerra naval es menos espectacular y por ello es menos conocida. Además de la inicial victoria de la escuadra del almirante Ruiz de Apodaca sobre la de Rosilly en la batalla de la Poza de Santa Isabel, en la bahía de Cádiz, en junio de 1808, que constituyó el primer triunfo importante, a lo largo de la guerra se cubrieron los siguientes objetivos. Se pudieron desembarcar tropas inglesas y también la división del Marqués de la Romana, del que ya hemos hablado, o también llevar a cabo retiradas estratégicas desde La Coruña en 1809. Se aseguraron las bases de resistencia de Lisboa y Cádiz, en el caso de Cádiz con flotillas ligeras y artilladas. Se impidió a los franceses el transporte marítimo y hacer vulnerable el camino costero de invasión de Cataluña.
También en esta zona actuaron corsarios marítimos españoles. Se obligó por otra parte a los franceses a fijar grandes contingentes de tropa en el litoral. Y por último, las fuerzas navales apoyaron a la guerrilla. Unidades regulares navales les suministraban armas, municiones y víveres. La guerrilla, nos destaca Rodríguez González, que en la fase inicial fue de numerosas partidas que no dejaron de disminuir, pero cuyo tamaño creció hasta convertirse prácticamente en divisiones. Esto tiene una explicación. Cuando algún destacamento francés era hostigado por la guerrilla en un pueblo, toda la población era sistemáticamente saqueada, incendiada y sus habitantes sometidos a violación, torturas y ejecución sumarísima. Ello llevó a que los guerrilleros en sus actuaciones se pusieran un uniforme para parecer un ejército que luego, al terminar la acción, ocultaban. Este tipo de actuaciones de civiles, militarizados por unas horas, era ya el modelo de los somatenes en Cataluña. Desde el ejército regular se aprovechó el entusiasmo insurreccional inicial como fuente de reclutamiento, pero siempre trataron de regularizar e integrar. Los más conocidos guerrilleros fueron Francisco Espozimina en Navarra y Aragón y Juan Martín Díez, el empecinado, en Guadalajara. Contragolpe francés de 1810. Los franceses estaban muy dolidos por la derrota de Bailén y hicieron un grandísimo esfuerzo militar concentrando en España 270.000 hombres en 7 cuerpos de ejército. Los efectivos españoles mantuvieron sus ejércitos en Cataluña, Andalucía, Asturias, Galicia y Extremadura. Portugal estaba controlada por el general inglés Duque de Wellington. Los franceses fueron derrotados en Torres Vedras y en Fuentes de Oñoro, pero consiguieron ocupar Lérida y Tortosa, cortando la comunicación entre Barcelona y Valencia. Guerra de desgaste en 1811 y 1812 y ofensiva final en 1813. En 1811, la campaña del general Suchet en Valencia continúa con éxito ocupando la ciudad, pero en 1812 la guerra cambia de signo. Napoleón saca el grueso de sus tropas de España para formar la Gran Armée con el objetivo de invadir Rusia. Hay un hecho importante. En la batalla de los Arapiles, es un sitio cerca de Salamanca, el 22 de julio de 1812, enfrentó a casi 50.000 hombres en cada bando. Fue una batalla en dimensiones y en resultados equiparable en importancia dentro de las campañas napoleónicas a la derrota de la batalla de Waterloo en 1815. Las tropas anglo-hispano-portuguesas al mando del Duque de Wellington, por España iban únicamente 3.400 infantes y 1.000 lanceros, derrotaron a las francesas del general Marmont, al que infligieron más de 12.500 bajas, incluyendo prisioneros. Tras la batalla de Arapiles, el Duque de Wellington inicia la ofensiva. El 12 de agosto de 1812 toma Madrid y José I huye a Valencia. La contraofensiva francesa recupera Madrid el 2 de noviembre. Para finales de 1812, los franceses conservan posiciones en España, salvo Andalucía, que habían perdido definitivamente, pero se hallan muy debilitados y sin posibilidades de refuerzos tras el desastre que han sufrido en Rusia.
En la primavera de 1813, los anglo-españoles, bajo el mando de Wellington, al que se habían unido los ejércitos del general Castaños, de Castilla, y del general Lacy, en Galicia, inician un ataque frontal y vencen en Vitoria. El 31 de agosto conquistan Pamplona y el general español Freire derrota a los franceses en San Marcial. En octubre de 1813, el general francés Soult se retira hacia Pau y Toulouse y las tropas anglo-españolas penetran en Francia. El 11 de abril de 1814, Soult solicita la firma de un armisticio. Antes de este armisticio, Napoleón había firmado con Fernando VII el Tratado de Valency el 18 de diciembre de 1813, que careció de valor efectivo, pero en virtud del cual el rey de España regresó a su país el 24 de marzo de 1814. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Tras la articulación espontánea de las juntas provinciales, la coordinación del poder y la dirección de la guerra se intenta con una junta central en septiembre de 1808. Su fracaso político le lleva a la autodisolución. Le sucede una regencia de 5 personas que se trasladó a Sevilla en diciembre de 1808 y a la isla de León, Cádiz, en enero de 1810. La regencia convocó Cortes Constituyentes que se reunieron desde el 24 de febrero de 1811 hasta el 25 de septiembre de 1813. Dichas Cortes redactaron la Constitución que fue aprobada el 19 de marzo de 1812. Las Cortes de Cádiz se reúnen cuando casi todo el territorio está ocupado por los franceses. Algunos diputados tardan meses en llegar y son sustituidos por residentes de Cádiz. El ambiente comercial y liberal de la ciudad influye en la asamblea. Las grandes polémicas se centran en la soberanía nacional, la Inquisición y la abolición de los señoríos jurisdiccionales. Lo que avanza es una posición intermedia entre los absolutistas y los liberales más extremos. El capítulo primero de la Constitución, en su artículo 1, decía: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, puesto que había diputados de las distintas colonias americanas representando a sus territorios. El artículo 2 dice: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3. La soberanía nacional reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. La Constitución de 1812, de hecho, supuso la abolición en aquel momento del antiguo régimen. De los 308 diputados que la redactaron, veamos cómo era su distribución. 97 pertenecían al clero, eran eclesiásticos. Por parte de las profesiones liberales tenemos a 60 abogados, 55 funcionarios, 16 catedráticos de universidad, 4 escritores y 2 médicos. La nobleza se encontraba representada por 37 militares de alto rango, 8 nobles y 9 marinos
que entendemos que debían ser asimismo nobles. La burguesía, de alguna manera, estaba representada por 15 propietarios, fundamentalmente propietarios de tierra, y 5 comerciantes que eran comerciantes andaluces. Lo que asienta la Constitución es, por una parte, la soberanía nacional, por otra, la división de poderes que desde la Ilustración, como sabemos, viene inspirada fundamentalmente por Montesquieu. El derecho a representación de los ciudadanos a través de las Cortes. Y que esos ciudadanos, los varones, tienen derecho a sufragio universal y que son iguales ante la ley. Y además tienen derechos individuales a la educación, a la prensa, a la libertad de imprenta, a la propiedad, y únicamente en el terreno de la religión no hay movilidad. La religión católica se establece como la única de España. El texto aprobado en Cádiz fue el resultado de un compromiso entre liberales y absolutistas, favorable a los primeros por la situación política en que se llevó a cabo. Cuando en el artículo 6 vemos que los españoles deben ser justos y benéficos, o en el 13 que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, podemos entender que la Constitución no sólo pretendía regular el ejercicio del poder, sino también conseguir una ordenación general de la sociedad. Este carácter ético desaparece posteriormente por influencia del positivismo. La Constitución de Cádiz, la Pepa, ya que se aprobó el día de San José, se mitifica posteriormente. Pasa a ser el símbolo liberal por excelencia y llega a pensarse que puede ser la panacea de los problemas nacionales. Ese punto de vista es exagerado, puesto que se trató de una apertura que, aunque termina con el antiguo régimen, por aquel momento, lo hizo de una forma tímida y desde luego no radical. Aislamiento político e influencia de las ideas constitucionales en la independencia americana. Explica Ramos Santana que la crisis dinástica de marzo de 1808, seguida de las renuncias de Bayona y la cesión de la corona a Bonaparte, el comienzo de la Guerra de la Independencia y la formación de las juntas, propició la reconstitución de la soberanía en la nación. Un proceso que, desde el primer año del periodo analizado, se dio también en la América española. La formación de un poder unificado en la Junta Central, la convocatoria de Cortes, la crisis de la propia Junta Central y su renuncia al poder a favor de la regencia, reafirmaron los principios sobre la reversión de la soberanía al pueblo, como demostró el conflicto generado por la Junta de Cádiz de 1810, que se siguió en América. Por fin, la Constitución de 1812 consagró el principio de que la soberanía reside en la nación y, anulada la Constitución en 1814, repuesta en 1820 y anulada de nuevo en 1823, todo este proceso español constituyente, engrandecido por la lucha de una nación en armas por su independencia, se convirtió en modelo destacado para movimientos insurreccionales que apostaban por la libertad nacional en Europa y América, a lo que hay que añadir la influencia teórica e ideológica en el contexto de los movimientos liberales europeos y americanos. Landavazo y Sánchez destacan que con las Cortes de Cádiz y su labor constituyente surgió el constitucionalismo liberal y todo lo que está asociado a él, la negación del absolutismo y el advenimiento de la idea de la soberanía nacional, el establecimiento de un régimen representativo, la separación de poderes y las elecciones
como método de formación del gobierno, el individualismo y la ciudadanía como formas de concebir al hombre en su relación con la sociedad. Además, abandonadas a su suerte, suprimido el comercio por las guerras napoleónicas y la de España peninsular en particular, los criollos americanos se enzarzaron en guerras civiles similares a las de la península, en las que absolutistas que querían dejarlo todo como estaba se enfrentaban a liberales que en uso de su soberanía nacional proclamaron la independencia. Marcha atrás, vuelta al antiguo régimen y de nuevo marcha hacia adelante. Al regreso de su cautiverio en Francia, Fernando VII recibe un escrito privado, conocido como Manifiesto de los Persas, en el que 69 diputados de las Cortes de Cádiz, liderados por Bernardo Mozo de Rosales, diputados absolutistas, que tan solo habían conseguido entre sus reivindicaciones el que el Estado se declarara confesional, pero que no pudieron frenar que se aceptara mayoritariamente por parte de los diputados la Declaración de Soberanía Nacional, principio básico del liberalismo, proponen al rey la abolición de la Constitución de 1812 por herética e ilegítima, al rechazar la soberanía de origen divino. Este documento sirvió de base a Fernando VII para el Decreto de Valencia de 4 de mayo de 1814, que proclamó la restauración del absolutismo y el retorno al antiguo régimen, aboliendo la Constitución y toda la legislación de las Cortes de Cádiz. Además del apoyo de los diputados absolutistas, el rey también había recibido el compromiso del general Francisco Javier Elio, capitán general de la ciudad y último virrey en Río de la Plata en 1810, de utilizar las tropas para acabar con los liberales. Eduardo Montagut ha elaborado un excelente resumen del sexenio absolutista de 1814 a 1820. Nos explica. Fernando VII y sus ministros pretendieron volver al pasado con una serie de medidas como fueron restauración de la Inquisición, de los antiguos consejos, de la Mesta, los gremios, el sistema señorial, la devolución de los bienes desamortizados, etc. La represión se desató contra los afrancesados y liberales, metidos en un mismo saco, a través de 3 medios: cárcel, destierro y pena de muerte. Además, comenzó el primer exilio de la historia contemporánea española. Los exiliados se refugiaron en Francia y el Reino Unido, donde comenzarían a conspirar para restablecer el sistema constitucional. España estaba en una situación extremadamente difícil por la guerra abierta por la independencia de las colonias americanas, mientras la Hacienda Real se encontraba en la ruina. La deuda se elevaba a 1.500 millones de reales en 1817, aumento considerable por la guerra en América. Aunque se pretendió volver al sistema fiscal del antiguo régimen, el gobierno fue consciente de que era incapaz y hubo que intentar una reforma fiscal de signo liberal, como la establecida en Cádiz y derogada 2 años antes, una contribución única y proporcional a los ingresos. Los estamentos privilegiados se opusieron y la reforma del ministro Martín y Garay fracasó. En este contexto de profunda crisis, los liberales iniciaron una larga serie de pronunciamientos que caracterizaron a todo el siglo XIX español. En el sexenio absolutista llegaron a producirse hasta 8 pronunciamientos, pero solamente el de enero de 1820 tuvo éxito. Efectivamente, el 1 de enero de dicho año se sublevó el ejército acantonado en las Cabezas de San Juan, Sevilla, dirigido por el teniente coronel Rafael de Riego, que debía marchar a América. Aunque al principio Riego no consiguió apoyos y parecía que su pronunciamiento iba a ser otro fracaso,
la revolución se extendió por diversas ciudades andaluzas y del resto de España, por lo que Fernando VII se vio obligado a jurar el 7 de marzo de 1820 la Constitución de 1812. Trienio liberal y otra vez vuelta al absolutismo con los 100.000 hijos de San Luis. Tras el pronunciamiento de Riego, Fernando VII, como hemos comentado, jura la Constitución el 7 de marzo de 1820, situación que coincide con las revoluciones liberales de 1820 en Europa. Señala Montagut que las medidas que se adoptaron iban encaminadas a cimentar un sistema de libertades políticas, supresión de la Inquisición, libertad de presos políticos, vuelta a sus cargos a las autoridades constitucionales en ayuntamientos y otras instituciones, convocatoria de elecciones a Cortes y creación de la Milicia Nacional. Los liberales, añade, estaban divididos. Por una parte, los moderados, que buscaban un compromiso con los antiguos grupos dominantes y el monarca para asentar un programa básico, mínimo, de reformas. Por otra, estaban los liberales exaltados, que querían aplicar la Constitución de Cádiz en su literalidad y reducir el poder del rey. Los moderados pretendieron reformar la Constitución en un sentido conservador, introducción del sufragio censitario, que solo pagaban los que pagaban contribuciones y rentas, y creación de una segunda cámara para evitar o haber una segunda oportunidad si salía mal en la primera. No consiguieron sacar adelante la reforma porque la oposición exaltada fue firme. Los moderados aprobaron una ley de supresión de órdenes monacales y reformas regulares, uno de los puntos básicos del programa liberal. También abolieron los gremios. Se procedió a iniciar un proceso de desamortización de bienes eclesiásticos y se suprimió el mayorazgo de la nobleza. El objetivo era fundamentalmente económico. Querían dinamizar la economía al suprimir las trabas que imponía el antiguo régimen y de esa manera sanear la maltrecha hacienda. Los gobiernos de esta etapa, continúa Montagut, vivieron en crisis constante. Por un lado estaría la fuerte oposición y las conspiraciones de los exaltados, y por otra las intrigas del rey y la acción de la guerrilla realista que se levantó contra el gobierno a comienzos de 1821, siendo muy importante en Álava, Navarra, Aragón y Cataluña. Esto es un precedente de las guerras carlistas. Los realistas explotaron el odio del clero y del campesinado hacia las reformas liberales. En el País Vasco y Navarra, además, existía el temor a que los liberales anulasen los fueros. A estos duros conflictos había que añadir la continuación de los procesos emancipadores en América, las maniobras de las potencias absolutistas europeas y la crisis económica permanente. La presión de las monarquías absolutas se recrudeció. Habida cuenta de la repercusión de los hechos españoles en Piamonte, Nápoles y Portugal, Francia, Austria, Prusia y Rusia, que se habían reunido en el Congreso de Viena, decidieron intervenir en España. Enviaron un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, mandado por el duque de Angulema, que invadió España en abril de 1823, uniéndose al mismo las tropas españolas realistas. En junio, el gobierno y las Cortes decidieron marchar a Cádiz. Ante la negativa de Fernando VII a emprender el viaje, fue declarado mentalmente incapacitado por las Cortes. En la ciudad andaluza, los liberales resistieron hasta septiembre, cuando decidieron liberar al monarca. El 1 de octubre de 1823, Fernando VII restaura el poder absoluto y el 13 de noviembre regresa triunfalmente a morir, donde habrá una etapa ominosa de represión, de absolutismo, que solo terminará
con el fallecimiento del monarca. Concluimos esta sesión recogiendo el punto de vista de Pierre Vilar, en el que nos habla del triunfo de la España reaccionaria, un anacronismo en la Europa del siglo XIX. El punto de vista de Pierre Vilar sobre la guerra de la independencia es que el combatiente medio lucha contra el francés ateo. El guerrillero va cubierto de imágenes piadosas. Este aliento religioso nacional no es un conformismo pasivo. Los insurgentes de los primeros días manifestaron evidente placer dando muerte a las autoridades, aunque se dio la paradoja de que la dirección de esa masa recayó en la ínfima minoría imbuida del espíritu de la Ilustración. España vuelve a su invertebración, a ese federalismo instintivo del que ha hablado Menéndez Pelayo. El alcalde del pueblo de Móstoles declara directamente la guerra a Napoleón. La Junta de Asturias trata con Inglaterra como alta parte. Villar piensa que los ilustrados españoles intentaron aplicar la renovación que trajo Napoleón, pero sin él. Varios textos de las juntas insurreccionales expresan este pensamiento, y también es la intención de las Cortes de Cádiz de 1810 a 1812, en que la mayoría liberal redujo a la defensiva a los serviles de las Cortes partidarias de la vieja España. La Constitución respeta la fidelidad religiosa, pero suprime la Inquisición e impulsa la desamortización de los bienes de la Iglesia. Añade Vilar: las Cortes y la nación estaban separadas. La obra constitucional fue ignorada y las aclamaciones populares a Fernando VII a su vuelta le permitieron anular la obra gaditana. La represión a los afrancesados y liberales patriotas se hizo a la vez. La España negra triunfa sobre la minoría ilustrada. Un anacronismo español del XIX, siglo del capitalismo y políticamente liberal. Les agradezco mucho su atención. Posiblemente la exposición de hoy ha sido muy densa, pero quédense con la idea de que fue el inicio de un proceso que prosigue. Conservadurismo frente a progresismo. Así fue todo el siglo XIX, el XX y la próxima sesión la dedicaremos al inicio del Estado liberal. Y como les digo siempre, por favor, cuídense, cuidémonos.